Hola a todos sucieros, soy Isidro Manrique, el autor del blog El Enfermero del Pendiente, y hoy quería compartir con vosotros una fórmula que me mostró un compañero de nuestra unidad, de la unidad de cuidados intensivos, y que hemos llamado la fórmula del tío Paco, porque Paco es uno de los intensivistas que tenemos aquí. Os lo voy a presentar. Es el doctor Paco Pérez, es este caballero con barba y que tiene una capacidad docente impresionante, y con esta pequeña fórmula nos ayudó a diagnosticar, más que diagnosticar, a identificar aquellas alteraciones ácido-base que enfermería en principio debería al menos conocer, ¿vale? Serían tanto acidosis como alcalosis, e identificar si son metabólicas o son respiratorias. ¿De acuerdo? Bueno, una vez presentado Paco, vamos a introducir esta fórmula, que esta es la fórmula que nos va a llevar al resto de las conclusiones. Fijaros que no es una fórmula exacta, es decir, el pH no es igual al bicarbonato dividido por la PCO2, pero sí tiene relación directa, o lo que indica al menos es que tiene una relación directa el bicarbonato con el pH y una relación inversamente proporcional el carbónico o la PCO2 con el pH. ¿Esto qué significa? Que si el pH desciende es por alguno de estos dos motivos, o bien porque el numerador de esta fórmula, es decir, el bicarbonato, baja, o bien porque el carbónico se incrementa, es decir, o porque si el pH desciende es porque el numerador baja o el denominador sube, y a la inversa, el pH sube o bien porque el numerador también sube o porque el carbónico, que es el denominador de esta ecuación, baja. ¿De acuerdo? Esto es una fórmula en la cual nos vamos a basar el resto de esta fórmula, ¿vale? De esta presentación, porque realmente lo importante es saber qué trascendencia tiene el bicarbonato y el carbónico sobre el pH y cuáles son los mecanismos compensatorios que utiliza el organismo. Sabemos también, y esto también debemos conocerlo, que cada uno de los componentes que forman parte de esta fórmula provienen de un lugar, es decir, el bicarbonato tiene su origen metabólico y el carbónico tiene relación directamente con el ámbito respiratorio. De acuerdo, dicho esto, pasamos a conocer las cifras normales, que imagino que todos ya sabréis porque solemos estudiarlas. El pH se encuentra en un rango entre 7,35 y 7,45 en su normalidad. El carbónico está entre 35 y 45, que curiosamente serían, como dice Paco, los apellidos del pH, ¿veis? 35 y 45. Y el carbónico se encuentra en rangos de 5 duros, que nos dice Paco, ¿no? 25. Son, en realidad, las cifras convencionales o que se estudian son 22 más menos 2, ¿vale? Pero podríamos poner 25 como una cifra aproximada del rango de normalidad del bicarbonato. Bien, por lo tanto, sabiendo que el pH tiene rangos entre 7,35 y 7,45, hablando de normalidad, si nos vamos a la izquierda, es decir, por debajo de 7,35, estaríamos hablando de acidosis, y si nos vamos por arriba de ese 7,45, de ese rango superior, nos iríamos a cifras de alcalosis. Fijaros que aún así tenemos una cifra intermedia, que es en la que nos vamos a basar, que es en la 7,40, también para decir que hay un espacio de nadie, es decir, entre 7,35 y 7,40, que tiene una tendencia a la acidosis, y de 7,45 a 7,40, que tiene tendencia a la alcalosis, que debemos saber exactamente de dónde proviene, si está en rangos de normalidad sin patología asociada o sin desequilibrio asociado, o bien si está en esta franja puede venir de una alcalosis que ya se esté compensando, o si está en esta franja podría ser de una acidosis, venir de una acidosis que el organismo está también compensando. Muy bien, por lo tanto podríamos decir perfectamente que si 7,40 sería el rango de pH intermedio, en rangos de 7,40 a 7,45 podríamos tener rangos de normales sin existencia de trastorno, o bien una alcalosis compensada, es decir, una alcalosis que viene ya de esta zona, digamos, de pH elevado y que ya se está reintroduciendo mediante mecanismos compensatorios en la parte de la normalidad. Por encima de 7,45, por supuesto, ya hablaríamos de alcalosis, y vamos a ver ahora luego cómo saber o cómo detectar si es respiratoria o metabólica. Por debajo de 7,40, pues exactamente lo mismo, pero en rangos de acidosis. Normal sin existencia de trastorno sería entre 7,40 y 7,35, que no sucede nada, teníamos un rango de normalidad porque ni el bicarbonato ni la PCO2 están alteradas, o con acidosis compensada si alguno de estos parámetros los tenemos alterados.
mientras que por debajo de 7,35 hablaríamos de acidosis y deberíamos diagnosticar o deberíamos ver o deberíamos identificar si su origen es respiratorio o metabólico. Muy bien. ¿Cómo denominaríamos las alteraciones simples? Bien, pues este sistema de flechas para identificar exactamente de qué estamos hablando y cuáles son los parámetros que tenemos alterados y en qué sentido es fundamental para conocer un poco la fórmula del tío Paco que decíamos al principio, ¿verdad? El pH desciende, ¿vale? Tenemos también el carbónico en rangos inferiores a la normalidad y el bicarbonato también. Fijaros que las tres flechas van en el mismo sentido. Por lo tanto, sabemos que si el pH está descendido es una acidosis y si las flechas van en el mismo sentido es porque es una acidosis metabólica. ¿Os acordáis que el pH descendía si también el numerador de aquella operación, que era el bicarbonato, también bajaba? ¿Os acordáis qué hace el organismo para compensar? Pues baja el carbónico también. ¿Os fijáis que las tres flechas van en el mismo sentido? Pues en este caso el apellido de esta acidosis sería metabólica. Vamos a ver la siguiente. En la siguiente también tenemos un pH en descenso o por debajo de la normalidad, por debajo de 7,75. Hablaríamos, por lo tanto, de acidosis. ¿Y qué apellido tendría? Fijaros, las flechas van en sentido contrario. ¿Os acordáis que era inversamente proporcional al carbónico? Por lo tanto, el mecanismo compensatorio sería el bicarbonato y siendo una acidosis le pondríamos el apellido respiratoria. Fijaros, y esto es lo más importante creo yo, como regla memotécnica, que cuando las tres flechas van en el mismo sentido hablamos de un trastorno metabólico, mientras que si van en sentido contrario, os fijáis aquí, la denominación sería respiratoria. Vamos a ver con las alcalosis. pH en aumento, tenemos la PCO2 en aumento y el bicarbonato en aumento. ¿Quién era directamente proporcional a el pH, el bicarbonato, como lo habíamos visto al principio? Fijaros, hablaríamos siempre de alcalosis metabólica. Las tres flechas, como veis, van en el mismo sentido. En cambio, si van en sentido contrario, como sucede en este último caso, el pH está aumentado, por lo tanto hablaríamos de alcalosis. ¿Y qué apellido tendría? Como es inversamente proporcional a la PCO2, pues hablaríamos de respiratoria. Bueno, en fin, esta es la fórmula que Paco nos ha mostrado y que yo quería compartir con vosotros. Espero que os sea de utilidad.